Bueno no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. La presencia de Jesús en el sufrimiento. Ya conmigo otra vez. La presencia de Jesús en el sufrimiento. Otra vez. Tú y yo cenamos bien. Tú y yo, qué bueno que decidiste venir. Qué bueno que decidiste estar aquí hoy. Pero tú pudiste haber dicho: no quiero levantar, estoy bien tranquilo en mi cama y no voy a la iglesia. Pudiste haber hecho esto. Tomaste la decisión de venir. Pero saliendo de aquí, tú puedes ir a casa y comer una buena sopa, unos buenos frijolitos con queso, y disfrutar tu vida. Tomar un aparato que se llama control, prender una cosa cuadrada que da imágenes y feliz. Pero esto tiene que conmovernos. Esto está pasando hoy, en este momento. Iglesias interrumpidas de sus cultos, pastores tomados, secuestrados con sus familias. Y muchas veces nos decimos o nos preguntamos: ¿qué tiene que ver conmigo? Yo estoy bien. No voy a hablar de Haití en sí. Yo necesito que tú te preguntes: ¿qué haría yo en estos problemas, situaciones, circunstancias? ¿Qué haría yo sin el trabajo? ¿Qué haría yo si llegan y secuestran a mi familia? ¿Qué haría yo si encienden mi iglesia, mi casa, a mis hermanos? ¿Qué haría yo? ¿Negarías la fe? Ese es el asunto. O sea, yo quiero que te preguntes: ¿qué tiene que ver conmigo este asunto de lo que están pasando otros en otros países cristianos? Hoy, en este momento, el día domingo, hay iglesias que no tienen, iglesias, hablo de gente, no tiene dónde reunirse porque han quemado sus templos. O no tiene quien les predique porque sus líderes han sido secuestrados. Pero tú estás aquí y sin ningún problema. Quiero sustentar mi tema de la presencia de Jesús en el sufrimiento en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. En la NTV dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciencia y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Diga conmigo: acerca de Jesús. La causa de que muchos hermanos estén sufriendo, padeciendo y siendo lastimados en su cuerpo y siendo lastimados en sus emociones, cuando unos niños le quitan a su padre, que es pastor o es líder en una iglesia, ellos están sufriendo. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? Jesús. Simplemente por Jesús. Y en este capítulo 1 de Apocalipsis vamos a ver cómo la experiencia de Juan, de ahí obtendremos principios que todo cristiano de todos los tiempos tiene que aprender. Y tú tienes que aprender el día de hoy principios para entender la causa del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? O sea, ¿cuál es la razón del sufrimiento? O sea, a mí me conmueve cuando este pastor dice: aquí estamos misioneros.
estamos en problemas serios, pero no estamos solos. ¿Y qué si te vienes a tu tierra? ¿Qué si te vienes a tu casa? ¿Qué si niegas a Jesús? Termina todo. Entonces yo quiero que esta mañana aprendamos principios. Número 1, ¿cuál es la causa del sufrimiento? La causa por la cual vale la pena sufrir y dar la vida. Pero quizá esto no nos hace mella, vamos, porque estamos bien. Tú mañana vas a ir al trabajo. Tú mañana vas a llevar a tus niños tranquilamente a la escuela. Tú. Pero otros no. Pero quiero que comprendas por qué sufren ellos. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento de nuestros hermanos? En segundo lugar, quiero que comprendas los cuidados que tiene Jesús de sus hijos, de su iglesia en medio del sufrimiento. Como Juan nos insiste en conocer a Jesús. Oh, yo quiero conocer a Jesús, decía nuestro canto anterior. Y Juan nos va a indicar o nos va a hacer entender la importancia de conocer a Jesús en medio del sufrimiento y escuchar su voz diciéndonos: yo tengo el control, no temas, no desmayes. ¿Cómo es importante en el sufrimiento escuchar a Jesús? Y los efectos que causa esa palabra de Jesús en medio del sufrimiento. ¿Puedes imaginarte la palabra de Jesús hablando a ellos? A ellos, a los que sufren. O en este caso a Juan. A Juan, golpeado, hambriento, sediento, con una sentencia. Y como he dicho en algunas otras ocasiones cuando predico algo semejante, no lo trataron como una señorita diciendo: pásele por favor, apóstol. No. Juan era uno de los más jóvenes discípulos de Jesús y ya habían pasado quizá unos 30 años. Entonces él era un anciano y lo golpearon, lo hirieron y lo iban a matar. Pero Jesús, mire la importancia de Jesús en el sufrimiento. Jesús se acercó a él para hablarle unas palabras. Yo quiero que esta mañana entendamos la importancia de escuchar a Jesús en el sufrimiento. Mi deseo es que el Espíritu Santo esta mañana hable a tu corazón y se te pueda revelar para que comprendas la necesidad de mantener tu comunión, la importancia de mantener tu comunión con Jesús en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, y que puedas comprender que el sufrimiento es leve. Y que cuando tú sufres y mantienes tu comunión con Jesús, dice Pablo, esa tribulación produce en mí, cuando mantengo mi comunión con Jesús, produce en mí un eterno peso de gloria. Por eso ellos sufren, están dispuestos a sufrir. Los vas a escuchar diciendo: no tememos, no, estamos aquí y estamos dispuestos todo por Jesús. ¿Por qué? ¿Acaso no hay miedo? ¿Acaso no hay dolor? ¿Acaso no hay temor? Por supuesto que sí. Pero la importancia de Jesús, de la presencia de Jesús en medio del dolor. Juan, él conocía a Jesús.
Algo que me llama la atención es que Juan se dice a sí mismo en sus cartas: yo soy el amado de Jesús. Él me ama. Sí, sí te ama, pero por su causa sufres. Y veamos la causa del sufrimiento en el versículo 9. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, estaba en la isla de Patmos. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Cuál es la causa de sufrir de Juan? ¿Cuál era la razón de sufrir de Juan? ¿Alguien? ¿Nadie? Por predicar esta palabra y por testificar de Jesús. Padezco por creer en esta palabra. Juan estaba padeciendo por sustentar su confianza en Jesús y en su palabra. No había otra razón de sufrir. Padece creyendo en la recompensa. Niega a Jesús y te perdonamos la vida. Y entonces él dice: yo no puedo negarlo, Él es mi Señor, es a quien amo, es mi Salvador, Él me rescató. Él me dice que me tiene un lugar en su presencia en el cielo. Y le dicen: estás loco. ¿Cómo? Y él dice: creo en su palabra, mantengo firme su palabra, no lo que escucharon mis oídos, sino lo que mi espíritu tiene. No importa lo que quieras hacerme, no importa lo que quieras, no importa los golpes que me puedas dar, no puedo negarlo. Lo amo a Él. ¿Sí me explico? Pero aquí hay algo importante. ¿Cómo es posible mantenerse firme en el dolor, en la adversidad? ¿Cómo? Y la causa, no solamente la causa de sufrimiento es Él, Jesús, sino también la fortaleza en el sufrimiento es Jesús. Yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 15. Quiero que veas esto. Juan 15, 4 y 5. Jesús dijo a sus discípulos: a ti y a mí, permaneced en mí. ¿Y qué? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, ¿qué cosa? Si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, ¿qué cosa? En mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué cosa? Nada. ¿Qué cosa? Nada podéis hacer. Morir manteniendo nuestra convicción en Cristo tiene que ser un honor y no una carga. Dan fuerte aplauso a Jesús por eso. Por eso, morir por causa de Jesús tiene que ser un honor y no una carga. Pero ¿cuándo se convierte en un honor morir por Jesús? Cuando Él y tú son uno. Nadie puede aguantar golpes por Jesús. Nadie puede ser, herido y que le esté doliendo y todavía decir amo a Jesús. Nadie puede hacerlo a menos que Jesús esté en él. ¿Por qué la gente
sin persecuciones deja a Jesús? Pregúntate, ¿por qué la gente donde no hay persecuciones deja a Jesús? Respóndete. ¿Por qué estos hermanos, y de los videos que vimos de Siria, Sri Lanka, norte de Nigeria, por qué la niña que le preguntan en unos videos que vimos mientras en Yo Soy Yene, mataron a tu padre? La niña dice: sí, pero lo voy a ver. ¿Por qué esa gente está firme? Y tú te duele la muela y niegas a Jesús. Esa gente no perdió su familia en COVID, la está perdiendo ahora. Niños perdiendo a sus padres, padres perdiendo a sus hijos, esposos perdiendo a su esposa, esposas a su esposo. Ahora, en este momento, están diciendo: amamos a Jesús. ¿Por qué son capaces entonces de sufrir? Porque tienen a Jesús. Tienen una relación con Jesús. ¿Cómo puedes tú soportar la tribulación sin dañarte, sin amargarte y estar dispuesto a morir? ¿Cómo? Pero quiero insistir, ¿por qué muchos niegan a Jesús si no están perseguidos, si no están golpeados y tienen todo en casa y niegan a Jesús? ¿Por qué? Por falta de comunión con Jesús. No hay una relación estrecha con Jesús. Cualquier cosa, dijera Fer, hasta, como dice que del ojo de pescado del pie les duele. Hasta el ojo de pescado les duele, y eso suficiente para negar a Jesús, para no seguir a Jesús. Compárate con ellos. ¿Cómo perseverar en la tribulación, en la desgracia? ¿Cómo perseverar? La única respuesta que la Biblia da y que yo tengo es Cristo. Cristo. Cuando Jesús se convierte en tu Señor y tu Salvador y el tesoro más grande de tu vida, no importa lo que venga. Cuando Jesús se convierte en tu Señor y tu Salvador, tu vida ya no te pertenece. Entiéndelo bien. Es cuando ellos pueden soportar el dolor, cuando su vida no les pertenece. Yo ya morí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Solo es cuando podemos soportar el dolor y la adversidad de la vida, cuando entendemos que ya no vivo yo ya morí. Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y venga lo que venga, yo le pertenezco a Él. Si Él dice: vas a morir, vas a sufrir, vas a padecer por mi causa, a la orden, mi general, usted manda, no yo, es Él. Y al final Él me dice: esta leve tribulación debe producir en ti un cada vez peso de gloria. Saber que cuando paso dificultades, y si esas dificultades me llevan a la muerte, yo estaré allá presente. Amén. Entonces, cuando yo comprendo que mi vida no me pertenece, sino le pertenece al que la compró, yo digo: está bien. Si tú dices que hay que pasar esto, tú mandas. Tú mandas. Entonces, la experiencia con Cristo te da una perspectiva diferente de la vida. Pero tiene que haber una experiencia con Jesús, un encuentro con Jesús.
Él resucitó, Él vive. Tienes que experimentarlo como tu Señor y tu Salvador. No hay otra manera de pararse y hacer un video y decir: señores, nos están quemando los templos, nos están secuestrando los pastores, pero aquí estamos, dispuestos a todo. O sea, ¿cómo? ¿Quién les da el valor? Jesús. Mire a Juan, ¿cuál era su actitud y su mentalidad en medio del sufrimiento? Mire a Juan, vea conmigo. Yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él, en la TLA. Y por confiar en Él, pertenezco al reino de Dios. Mire esto. Yo tengo mi confianza en Él, y por tener mi confianza en Él, yo tengo otra perspectiva de la vida. Yo pertenezco al reino de Dios. Lo mismo que ustedes, dice, tengo los mismos problemas de dificultades, pero también tengo la fuerza de Dios que nos da para soportar esos sufrimientos. ¿Cuál es la actitud de Juan? Su mentalidad de Juan no es de esta tierra. Su mentalidad de Juan y su enfoque no es de esta tierra. En esta tierra me están golpeando, en esta tierra estoy perdiendo mi familia, en esta tierra estoy perdiendo mis nietos, en esta tierra estoy perdiendo el convivir con ellos, en vacacionar con ellos. Estoy perdiendo todo eso a causa de Jesús. Pero hay algo más que esta tierra. Yo pertenezco al reino de Dios. Mi vida está allá arriba, no está aquí en la tierra. Eso es sencillamente la actitud y la mentalidad. Cuando tú tienes a Jesús, yo pertenezco a Él. Amén. Él dijo: donde yo estoy, yo quiero que estén mis servidores, y yo estaré ahí. ¿Y usted? Yo estaré ahí, no importa lo que venga, no importa lo que me pase, no importa lo que sienta mi cuerpo o lo que pase en la vida, no importa, no importa el dolor, no importa nada. Pertenezco a Jesús, yo ya morí, Él vive en mí, y si hay que pasar esto, lo pasamos porque amamos a Jesús. Ese es el asunto. ¿Por cuántas cosas o cosas insignificantes la gente de hoy se desanima? Niega a Jesús. Pero la actitud y la mentalidad de Juan era el reino, su pertenencia, su lugar. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra vida no está aquí. Vamos de paso. Somos extranjeros y advenedizos, dice Pedro. Gente que solo viene y va. Juan no se queja. Pregunta: ¿Juan tenía dolor de estómago por hambre? Sí. Los golpes que le daban, ¿le dolían? Sí. ¿Extrañaba a su esposa, a sus hijos? Sí. Pregunta: ¿tenía temor? Sí. ¿Tenía miedo? Sí. ¿Tenía dolor? Por supuesto que sí. Pero en medio del dolor y la sentencia, ¿qué lo mantenía firme? Firme. En medio del dolor, cuando se movía un poco y decía: me duele mi espalda. ¿Qué lo mantenía firme en el dolor? El saber que ella no iba a ver a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, no iba a asistir al kinder de su nieto o su bisnieto, ya no iba a verlo.
Eso duele, debe ser un dolor fuerte, más allá de una cachetada. ¿Qué lo mantenía firme? ¿Qué lo fortalecía? Jesús. Jesús. No lo escuchamos renegando. ¿Sabes qué hizo en la adversidad, en el dolor? Mire, hermanos, yo no sé si él se preguntó: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo no sé si él se preguntó eso. ¿Y por qué si yo le pedí al Señor, el que resucitó, que me cuidara, que me sustentara, y eso que yo soy su siervo, soy su apóstol? Yo no sé si él se preguntó esas cosas que tú y yo nos preguntamos cuando pasamos un poco de dificultades. Yo no sé si se preguntó. No lo sé. Pero no vemos a Juan renegando, blasfemando. Vemos a un Juan en el dolor, en comunión con Dios. Versículo 10, por favor. ¿Sabes? A Juan lo apartaron de todo, pero no pudieron apartarlo de su Señor. No. Lo apartaron de la gente, pero nada ni nadie pudo apartarlo de su amado Salvador. Y en él ni el dolor, ni el hambre, ni la sentencia de muerte apartaron a Juan de su amado Señor. ¿Cómo amarlo a él cuando estás sufriendo por él? ¿Cómo amarlo a él cuando estás padeciendo por él? ¿Cómo? Solo cuando tienes una palabra de él. Cuando en el dolor él te abraza y te dice: yo te amo. Yo no te voy a dejar. Y al final, ya en los últimos suspiros, cuando la diástole y sístole están tan altas o tan bajas, ¿cuál es la que se eleva? Sí, la presión. Entiendo eso, pero cuando baja ya, baja mucho y empiezas y en eso siente el ser humano seguramente ya entregar los tenis, ¿no? Y Jesús te dice: amado, te estoy esperando. Qué bendición. Dice el versículo 10. Dije, en el dolor, en la adversidad, en la prueba, en el dolor, Juan no se queja. Juan entra en comunión con Jesús. Pero en un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí, ¿qué cosa? Una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Pero el domingo él dijo: es domingo, es el primer día del Señor. Su comunión es siempre, pero ese día era un día especial. Él sabía que la iglesia en las catacumbas, en las cuevas, él sabía que los pastores tenían a la gente ese día reunida en clandestina, pero estaban reunidos sin importar el dolor. Él tiene que levantarse, pero más allá de eso, haciendo un anciano, él tiene que arrodillarse y arrodillarse con todo el dolor. Él no está quejándose: ¿y por qué Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y me has dejado? ¿Y eso que oré? ¿Y eso que pedí? Y eso. No está haciendo eso Juan. ¿Qué hace? Entra en comunión, entra en relación. Solo en comunión con Jesús tú
puedes estar firme a pesar de la tribulación, a pesar del dolor, a pesar de la adversidad, a pesar de la necesidad, a pesar de que no tengas. Tú puedes estar firme en tu fe cuando tú tienes comunión. Solo en comunión con Jesús tú puedes permanecer firme en Él a pesar del dolor. Y cuando tú permaneces firme en esa comunión con Jesús a pesar del dolor, algo sucede, algo se desata. No en aquel que está en crisis y se aparta, no en aquel que está en crisis y se enoja, no en aquel que está en crisis y renuncia, no en aquel que está en crisis y ya le abandona a Jesús. No. Jesús se va a revelar en aquel que está en crisis, pero entra en comunión con Él y le dice: no importa, Jesús, yo no entiendo, yo no lo sé, no importa, pero yo te amo, yo te necesito. Tú tienes que hacer algo en esta situación. Yo no te puedo negar a pesar de lo que estoy sintiendo, a pesar de lo que está pasando en mi cuerpo o en mi familia. Yo no puedo negarte. ¿Cómo negarte si solo bien me has hecho? ¿Cómo negarte si me perdonaste? ¿Cómo negarte si me tienes un lugar en la eternidad? ¿Cómo negarte? ¿Solo porque en mi cuerpo estoy sufriendo? No, Jesús. Y mire, vuelvo a repetir el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega. Y como lo dije alguna vez, Alfa y Omega es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última. Y yo quiero que veas eso. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el que escribo lo que debe pasarte a ti. Yo soy el que escribo lo que debe sucederte. No el enemigo, no las circunstancias, no tus emociones. Yo soy el que escribo. Yo soy el primero, yo soy el último. Dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Si un día quieres visitarlas, están en Turquía actual. La Turquía actual con menos de 1% de cristianos, 98% musulmán. Cuando una generación no cumple su deber, esa gente se pierde por generaciones. Hoy el adoctrinamiento para nuestros niños no es para ustedes hoy. No, ustedes van a estar felices. Yo voy a estar feliz por quizá unos 10 años sin ningún problema. El gran problema son en 10 o 15 años, si permitimos estas circunstancias. Dice, y en medio, perdón, no, el 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Wow, qué dicha. Qué dicha cuando en el dolor, en el sufrimiento, Él habla a tu corazón, a tu espíritu. Wow. Y volví y vuelto. Vi 7 candeleros de oro. Son las 7 iglesias, dice el versículo 20. 13. Y en medio de los 7 candeleros, ¿qué cosa? A uno semejante al Hijo del Hombre. Y quiero ir un poquito a Daniel. Muchas veces, ¿por qué Dios no interviene antes de que los echen al horno de fuego? ¿Por qué? ¿Por qué no interviene antes de que a Daniel lo echen al foso de los leones? ¿Por qué Dios no intervienes antes? ¿Por qué permites al final? Y es que si los chicos doblan sus rodillas ante la idolatría, no verían la gloria de Dios en el fuego. Si Daniel doblega
su convicción en Dios, no vería cómo Él cierra el hocico a los leones. Si Juan niega antes a Jesús y no entra en comunión con Jesús en la tribulación, él no vería lo que vio. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. La telea dice: en medio de los candeleros vi a alguien que parecía ser Jesús, el Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14. Estoy repitiendo algunos textos por versiones. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Vuelvo al 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol resplandeciente en su fuerza. Wow. En el dolor, pero en comunión, es que se te revela Jesús, el que resucitó. No hay otra manera. En el dolor, en la tribulación, pero en comunión con Jesús, se te revela a Jesús. De la experiencia de Juan podemos aprender varias cosas. Cuando los creyentes están dispuestos a tomar la cruz, pese a lo que sea, venga lo que venga, pase lo que pase, dispuestos a tomar la cruz y seguir a Jesús, Él se va a revelar. Él va a venir a ti. Hay testimonios de creyentes que han sido sepultados con sus niños en el mundo musulmán, y por alguna razón de la vida mueren los padres, pero los niños por alguna razón empiezan a tener vida, y alguien se da cuenta que hay vida dentro de esas tumbas, y los niños después de 15, 20 días, un mes, están vivos. Y les preguntan: ¿Cómo estás vivo? ¿Alguien sabe la respuesta de esos niños? Fer, ¿cuál es la respuesta? Wow. Un hombre con túnica blanca venía cada día a traerme de comer. ¿Quién es ese hombre de túnica blanca? Jesús. Dice que él tenía en su diestra, él vio, dice, entre las estrellas, que son las iglesias, él vio uno que se paseaba. Estoy hablando de Apocalipsis, estoy hablando del primer siglo, estoy hablando de una iglesia perseguida, estoy hablando de cristianos perseguidos, de iglesias perseguidas. Y Jesús, Juan le dice: tranquilo, amado apóstol, yo estoy en medio de la iglesia, yo estoy en la iglesia, yo estoy en medio de la persecución de la iglesia, yo estoy ahí, quiero que lo veas. Amén. Cada pastor, cada iglesia está en la diestra de Dios.
Nadie tiene que amargarse ante el dolor y la adversidad si Jesús está presente. Juan conocía a Jesús. Por supuesto que lo conocía. Por supuesto que lo conocía. ¿Cierto? Conocía a Jesús. ¿Lo conoció mientras caminó en las aguas? ¿Lo conoció mientras estaba en la cruz? ¿Lo conoció resucitado? Pero no glorificado. Y ahí lo vio glorificado. Con Cristo, cuando entras en comunión en medio de la tribulación, en el dolor, tomas la decisión de caminar con Jesús. Aprendemos de Juan que Él va a manifestar su gloria. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Él estará ahí contigo siempre. A Juan se le reveló. Quiero que veas el versículo 20. Lee ese 20 por favor. Yo te explicaré el significado secreto de las 7 estrellas que viste en mi mano y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a quienes, a los ángeles, los pastores, los enviados de las 7 iglesias. Y las 7 candelabros representan a quienes. ¿Y quién se movía en medio de la iglesia? Jesús. Jesús. Tú necesitas comprender eso. Te digo algo. Hemos perdido ese sentido espiritual. Cuando tú vas a discipular, cuando tú vas a consolidar en los lugares peligrosos, te digo algo, no te das cuenta y no te atacan los malosos cuando no es el tiempo que te ataquen, cuando no es el tiempo de sufrir, cuando no es el tiempo de padecer, cuando no es el tiempo de partir. Él va contigo. Él estará contigo. Él está en medio. Todos necesitamos entender eso, que estamos en las manos del Señor. No tienes que temer lo que el hombre te pueda hacer. Tú tienes que entender eso, que en el dolor tienes que entrar en comunión. Y cuando hay comunión en el dolor, Jesús se va a presentar. Ustedes saben de muchos testimonios de personas enfermas. Llega alguien vestido de médico a mediodía, a medianoche, le pone inyección o le quita algo, y al otro día los médicos dicen: ¿qué sucedió? Y las personas cristianas dicen: pues vino el médico y me puso esto y esto. No, señorita, no, si ahorita no hay guardia, la guardia es esto, aquello, y no, nadie pudo haber venido a esa hora. Cuando estás en comunión en medio del dolor, cuando no te quejas en el sentido de ¿por qué yo? ¿Y qué pasó? ¿Y ese Dios? ¿Y para acá y para allá? ¿Y eso que he servido? ¿Y eso que aquello? Y eso. Cuando tú no te quejas y estás en comunión, decir: Jesús, estoy en tus manos. Él actúa, porque no es el tiempo de partir. Mira el 17. ¿Cuál es la actitud de Juan? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y esto me encanta. Esto me encanta. Yo no creo haberlo experimentado físicamente, pero en los hechos he experimentado la presencia de Jesús. No recuerdo que haya puesto su mano sobre mí. Dice: cuando le vi a ese ser resplandeciente, caí como muerto a sus pies.
Y hay gente que dice: ¿y por qué la gente cae? Porque esto, la gloria de Dios. Y Él puso su diestra sobre mí y me dijo, ¿qué le dijo? Tenía miedo. Tenía miedo. ¿Quién no tiene miedo cuando lo tienen amarrado y le han dicho que lo van a matar, lo van a lastimar, etcétera, etcétera? ¿Quién no tiene miedo? Él tenía miedo. Pero en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tenía esa relación con Cristo. Y entonces Jesús se le apareció y le dijo: no temas, yo soy el primero, el alfa y el omega. 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, la autoridad del poder, de la muerte y del infierno, del Hades. No vas a morir. Necesito que sigas. Yo te necesito vivo, porque hay que enviar un mensaje y le dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Pero Señor, pero estoy en la isla de Patmos, más o menos, no recuerdo, 30 y tantos kilómetros de la actual Turquía, una isla pequeña. O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo pasar de aquí hacia tierra? O sea, es más, tengo una sentencia, en 3 días me mandan a tu presencia. Pues, tranquilo. Oiga, además mira mi pierna, mira mis brazos. Pero cuando Él dice algo, debes creerlo. No tienes que ver tu condición, sino su palabra. ¿Cómo le va a hacer? No lo sé. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Quién está en medio de la iglesia que sufre? En medio de la iglesia que padece. ¿Quién está? Jesús. Es una necesidad la revelación de Jesús en medio del dolor y la tribulación. ¿Cómo se recibe esa revelación, esa palabra de Jesús en la tribulación? Estando en comunión. Y cuando Él habla, su palabra está sobre cualquier palabra de gobierno. Cuando Él habla, su palabra está sobre cualquier adversidad, situación o condición, o como te sientas. Y su palabra está sobre el poder del infierno y de la muerte. Y aun si hay que morir en ese momento, la palabra de Jesús está sometiendo a la muerte. Porque, como le dijeron a Dietrich Bonhoeffer, cuando iba a la muerte, hacia la horca, un soldado se burló de él y dijo: ahora sí vas a morir. Y dijo Bonhoeffer, bien tranquilo, dijo: un momento, Señor, apenas empezaré a vivir. Apenas empezaré a vivir. Apenas iré a la vida real. Quiero que me pongan 2 Corintios 4:17, que estoy terminando. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación en Cristo es leve y debe producir en nosotros una convicción eterna. En los peores momentos, o los peores momentos que puedas pasar, son preparación para los mejores tiempos. Quiero que te pongas de pie, por favor. Tú necesitas mantener tu comunión con Dios en medio de la tribulación, para que en medio de la tribulación tú puedas tener una revelación. Te adelanto todo el estudio de Apocalipsis. Si tú ves que este mundo va de cabeza, lo creo que va de cabeza.
ecológicamente, económicamente, socialmente, moralmente, este mundo va de cabeza y se va a ir más a fondo de cabeza. Y parece ser que Jesús está siendo aniquilado. Apocalipsis, eso me encanta. Apocalipsis fue escrito para revelar, porque eso es Apocalipsis, revelación, las cosas por venir. Y tú ves en Apocalipsis una iglesia triunfante, una iglesia que ha vencido. Dice Apocalipsis que Juan vio millones y millones, y él preguntó: ¿quiénes son estos? Escucho cantar a ellos de entre pueblo, lengua y nación una canción. Alguien me pone la canción de Apocalipsis. Dice: escucho cantar: digno es el Cordero que murió, que nos rescató, que nos salvó de entre pueblo, lengua y nación. Hay un cántico. Es que Apocalipsis nos muestra la victoria final del Cordero y de su iglesia. Amén. Estaremos, Él ya nos ve vencedores. Tú en algún momento, y quiero ser claro y objetivo, algunos, mejor dicho, dicen: no, pobre de mí, no sé, quejándose todo el tiempo. Jesús dice, mejor dicho, Juan ve a la iglesia ya vencedora en los cielos. Yo estoy entre esos de lengua, pueblo y nación. Yo estoy ahí. Amén. No sé usted, ¿quién sabe dónde va a ser usted? Yo estoy ahí entre esa multitud de millones cantando: digno es el Cordero, digno es el Cordero. Amén. Pero usted, ¿quién va a aplaudir? Apláudale con fuerza: digno es el Cordero. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Ahora, ¿tú eres un hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Cuál es tu situación? Si yo le pregunto, si yo estuviese predicando a la iglesia de Haití en este momento y les preguntara cómo están, ¿cuál es su respuesta de ellos? Objetivamente, ¿cuál es su respuesta? En problemas. Pastor, tengo 3 días que mis niños no comen. Pastor, dijera una esposa: mi esposo está como secuestrado, no lo sé dónde está. Unos niños llorando diciendo: pastor, mis padres no los veo, tiene 3 días, estamos solos. Ellos dirían eso. Alguno de entre la multitud diría: pastor, quiero que vea mi espalda. Mire cómo está mi espalda. Otro se quitaría el sombrero y diría: pastor, miren cómo tengo una rajada en mi cabeza. Y yo les preguntaría: ¿por qué? Y ellos dirían: por Jesús. Y yo les preguntaría a ellos y les diría: ¿quieren renunciar a su fe? ¿Y qué me dirían ellos? ¿Qué dirían? No, preferimos morir antes que renunciar a Jesús. Lo amamos porque Él nos amó primero. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál sería su respuesta? ¿Por qué no viniste? Me dolió el ojo de pescado del pie gordo, dijera Fer. Por eso no vine a la iglesia. ¿Por qué no sigues a Jesús? Oré que me diera un carro y no me lo dio. Él no contesta oraciones. ¿Por qué no sigues a Jesús? Mi marido, en vez de componerse, se fue peor. ¿Por qué no sigues a Jesús? Si supiera, pastor, que cenamos en Navidad, fue la peor cena de Navidad que tuvimos.
porque no tuvimos nada, solo caldo de pollo en plena Navidad, pastor. Y oramos a Dios para que Él nos bendijera con una buena cena. Por eso ya no sigues a Jesús. Sí, estoy enojado con Dios. ¿Cuántos de este lado del mundo dirían eso? Y nuestros hermanos en persecución dirían: yo no quiero una buena cena en Navidad, solo quiero permanecer firme en mi fe, no importa el costo. Espero que hoy hayamos comprendido que Jesús es el único recurso para vivir. Por eso Pablo decía: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo te digo algo: no importa lo que pases en esta vida, aquí en Ecatebaches, pido porque hay un montón de baches. Y si lo escucha el gobierno, que lo escuche. Ecatebaches. No importa lo que te pase, aunque no entiendas lo que te suceda, Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Él siempre hará todo lo que es mejor para ti. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Todas las cosas. ¿Qué harías en el dolor y en el sufrimiento? Inclina tu rostro y respóndete esa pregunta. ¿Qué harías en el dolor y en el sufrimiento? ¿Qué harías? ¿Negarías a Jesús? Porque estamos acostumbrados a negarlo, porque no nos responde como queremos. Pero quiero que te preguntes: ¿por qué los haitianos cristianos están dispuestos a continuar firmes sin tener una casa, un carro, un closet lleno de ropa? Nos están preguntando: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? Solo están diciendo: Jesús, tú sabes todas las cosas. Porque aquellos chicos en Asia, en Medio Oriente, que han encontrado a Cristo, no están dispuestos a negarlo, sino a morir por Él. Y tú aquí, en este bello Ecatepec, ¿por qué lo niegas? ¿Por qué no eres firme en tu fe en Jesús? ¿Por qué no esta mañana haces una decisión? Él no está para castigarte, Él no está para destruirte, Él no está para hacerte daño. Nos dañan las circunstancias, las adversidades y el asunto social donde nosotros pertenecemos. Pero si llegara a pasar algo en nuestras vidas, ¿qué harías tú con respecto a Jesús? ¿Qué harías tú con respecto a Jesús? ¿Qué harías? Esa es la gran pregunta. Juan dijo: me duele, me lastima, pero amo a Jesús.
Porque Él me amó primero. Porque Él dijo que estaría conmigo, y cuando yo parta de esta tierra, yo estaré con Él. No es una convicción intelectual, es una experiencia de vida. Y mientras permanecía en comunión, Jesús puso su mano sobre él y le dijo: nadie tiene tu propósito en sus manos. Yo tengo tu propósito en mis manos. No es el gobierno, no es la enfermedad, no es el dolor lo que tiene tu propósito en tus manos. Soy yo quien tengo tu propósito en mis manos. Si es que ve y cumple tu ministerio, continúa haciéndolo. No importa lo que sientas y lo que vean tus ojos. Yo tengo el poder de la vida y de la muerte. Tú necesitas a Jesús, una convicción firme de Jesús. Tú necesitas una convicción firme. Afírmate en Cristo seriamente hoy. Afírmate seriamente hoy. Tú lo necesitas. Afírmate esta mañana. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.